Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Al principio habíamos solo tres personas a las 8:50. Y yo dije, qué extraño, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? Voy saludando a todos. Veo por acá a Maribel, Buenas noches. Gloria, Mónica. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, igual me preocupa porque somos 16 personas y no sé si ha habido un malentendido. No sé si les ha llegado. Hola, Gloria. Si les llegó, quería hacer los avisos. La sesión ya está grabando, Sí, igual tienen el profesora, material, antes, pero el sí, próximo miércoles, profesora, por ser feriado, está teniendo clase. No sé si lo sabían o les llegó la notificación. Entonces, el próximo miércoles 29 no tenemos clase. Y de hecho no es recuperable, es lo que nos han dicho. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy tenemos, de hecho, una sesión muy intensa, porque lo que tengo que hacer es resumir en una sesión, la unidad 3. Dicho sea de paso que es una unidad bien interesante, pero que el día de hoy voy a ver entonces, en vez de una estrategia cada semana, como correspondía y como hubiéramos visto la otra sesión, voy a tocar, de hecho, dos estrategias. Entonces, no sé si ha habido un malentendido de repente con la ausencia de otros compañeros, pensando que el día de hoy de repente es que no había clases. De hecho, las clases se suspenden el próximo miércoles. Entonces, estar el día de hoy sí es bien importante. Naturalmente, tienen el video para verlo luego, pero sí me voy a abocar el día de hoy, de hecho, a trabajar estas dos estrategias y también voy a dar pautas del PA3. Así como en la anterior ocasión, hice un video y, y también lo publiqué en el aula virtual para que puedan verlo sobre las PA, ¿no? En este caso, el producto académico 3 que se vendría. Voy a dar orientaciones para quienes no puedan estar hoy día o en todo caso reforzar. Pero sí es importante, mi hijo está acá, sí es importante que podamos ver entonces el video. Entonces les pido a ustedes, si tienen comunicación con los demás compañeros, que puedan verlo, ¿no? Yo igual voy a publicar esto en el foro. Pero de todas maneras sí me sorprende un poco que ha habido esta baja en el día de hoy. Silvana, tienes la mano levantada? Sí, mis buenas noches. Mi disculpe, el día miércoles recién entro. Estoy escuchando que no va a dictar clases. Correcto, yo no. En la universidad ha suspendido clases Sí, por el entiendo. Ajá. miércoles. Sí. Ya, pero se va a reprogramar, va a haber una retroalimentación, ¿cómo se va a hacer ahí? Acabo de Por lo del decirlo, producto. sí, acabo de decirlo, Silvana. Hoy día voy a revisar dos estrategias. Es decir, voy a hacer las dos clases en una. Voy a tratar de ver lo más importante de cada estrategia y voy a dar algunas pautas para la PA3. Igual voy a mandar un video para que puedan ver algunos lineamientos, algunas sugerencias para la resolución del PA3. Damaris. Ok, Pis, muchas gracias. De nada, Silvanita. Damaris. Buenas noches, no sé si solamente es en mi aula virtual o mi NRC, no está cargado todavía en sí qué se va a hacer en el PA3, solamente está la consigna. No sé si es solamente en mi caso o es que aún todavía no se sube el trabajo del PA3. Sí, de hecho, justo entre hoy y mañana tenemos que activarlo a la totalidad. Sí, todavía no, pero voy a ir adelantándome para que ya sepan en qué consiste la resolución del PA3. Entonces hoy Ah, día ok, sí, voy a ofrecer como un gracias. adelanto para que seguramente lo puedan ver mañana y va a estar a partir de mañana. Roxana. sí, mis buenas noches. Yo para el PA2 o terminando el PA1 le escribí a su correo y nos manifestó y quería, bueno, vamos a decir, confirmar nuevamente, ¿no? Pero yo ya el PA3, PA2 lo he hecho o sea, yo sola. En este PA3 puedo continuar haciendo el trabajo sola. Yo le había manifestado en el correo por qué razón desearía tomé la decisión de hacerlo sola. No te preocupes, claro. Yo recuerdo haberte respondido y sí, claro, te entendí totalmente. Entonces,
Gracias, Miss. De nada, las parejas, chicos, continúan. Es decir, vamos a seguir trabajando en parejas. Los que ya han venido trabajando, los que han venido conociendo a una persona, continuamos así para el PA3, es decir, seguimos. Me va a tocar hacer el anuncio oficial en el foro. Y la persona, sí, yo sé de algunos casos, felizmente no son muchos, pero sí hay algunos casos. Y nada del sustento, sí, he dado el visto bueno de que puedan hacerlo individualmente. Así que no, no hay inconveniente. Siempre lo dije, en realidad, en un inicio. No, yo no tengo ningún inconveniente. Haya un sustento y trabajen solo ustedes. Son pocos los casos, nuevamente les digo, lo cual me reconforta porque de todas maneras hay una buena predisposición a trabajar en equipo, en este caso con otra persona, ¿no? Entonces sí hay casos excepcionales y que también lo saben los otros docentes y yo he comunicado que tengo unos casos excepcionales para ellos, entonces no, no hay problema. Pero sí continuamos con nuestras parejas entonces. Entonces yo creo que no hay otros, ¿no? Algún otro comentario. Igual ahora, los últimos 10 minutitos los voy a dedicar a explicar en qué consiste el PA3. Pero descuiden porque a lo que voy, un poco voy adelantando. Justo tuvimos reunión hoy día en la tarde los profesores de este curso, de hecho de toda la modalidad virtual. Y dentro de todas las ideas que cada uno lanzaba y que cada uno emitía, de hecho llegamos a un consenso. Y ustedes tienen en realidad, digamos, desde el inicio, y yo se los dije, ha habido toda una intención de continuar trabajando gradualmente, ¿no? Ya tienen un texto, o mejor dicho, ya un texto en formación al menos, porque ya tienen un tema, ya tienen una postura, por ahí algunos van delimitando, están trabajando algunos argumentos, pero eso no va a cambiar. Es decir, han elegido una temática y vamos a continuar. De hecho, la idea con este curso es ver esto, ¿no? Cómo van creciendo. Desde cómo iniciamos, qué temática se eligió, cuáles fueron las dos caras de la moneda, ¿no? Luego ir viendo qué estructura tiene un texto argumentativo, cómo le voy dando forma. El día de hoy, bueno, ya desde hace 2 semanas estamos viendo argumentos, qué tipo de argumentos hay, apelación a la autoridad, causal, ¿no? El día de hoy vamos a ver otras. Entonces, todo eso vamos incorporando, es como ir construyendo un rompecabezas. Y de hecho, esa ha sido la metodología. Así que, nuevamente, para que entendamos por dónde va la línea de trabajo, ¿no? Desde un inicio, cómo plantear una temática, por qué esta emoción, por qué es controversial, ¿no? Ir ajustando esos detalles. Lo que sí, ya que tenemos feriado la próxima semana, eh, este sí viene a ser mi segundo aviso después del tema del feriado, es que voy a trabajar intensamente las tutorías personalizadas. Si no tenemos clase el miércoles, entonces podemos destinar cierto tiempo a reunirse conmigo, y poder trabajar estas tutorías personalizadas. Entonces, van a ir viendo el calendario y me voy a ir, de hecho, voy a ir mandando la invitación también, ¿no? A estas personas que yo considero que requieren. Y que por ahí, por ejemplo, Damaris me dijo que quería una tutoría personalizada también. Si es que alguien desea, ¿no? Y que de repente o en todo caso sí siente que desea, si de repente yo no lo convoqué, pero así igual siente que desea una tutoría, que quiere enfatizar en algo, también, bienvenido. Entonces, esta semana, aprovechando el feriado, voy a intensificar las tutorías personalizadas, que va a estar interesante, porque de hecho la semana de tutorías pasada me di cuenta que tenemos ya una línea de trabajo, de hecho, hay una temática en la que sí nos encontramos como motivados, como interesados, pero sí es importante incorporar algunos ajustes. Y voy adelantándome al final, también ya, ¿no? Vuelvo a decir, todavía no está publicado oficialmente, pero como hemos tenido la reunión, yo me atrevo a decir esto a mis estudiantes. El final va a contemplar este proceso gradual, es decir, ¿no? Se va a pedir también un producto que involucre cómo ustedes han abordado la temática desde el inicio, qué argumentos van a utilizar, etcétera. Y naturalmente siempre con una estructura. Hay una introducción, hay un desarrollo, hay un cierre. Eso, sabemos que eso es permanente en la construcción de un texto. Entonces, eso quería mencionarles. No sé si hay alguna otra duda con respecto a las tutorías. Entonces, la semana que viene voy a intensificar las sesiones de tutoría con todos los 3 NRCs que tengo a mi cargo.
por otro lado también, entonces, si es que tenemos la invitación por parte mía a la tutoría, les voy a pedir que me confirmen en todo caso sí o no, porque muchas veces he entrado y he esperado a las personas y no han llegado. Entonces, sí les agradecería, sea cual sea la respuesta, que haya una respuesta, ¿no? Algunos sí me confirmaban y estábamos, pero ha habido algunas otras personas que no han llegado, ¿no? Y entiendo que, claro, tenemos diferentes actividades en el día, eso lo puedo entender, pero sí me ayudaría a mí saber para darle la oportunidad en todo caso a otra persona también. Genial. Entonces, con esos dos avisos del feriado que viene y que ahora entonces me toca hacer dos sesiones muy intensas, de hecho, y el segundo aviso de lo de las tutorías, comenzamos. Y claro, mencionando que en los 10 últimos minutos voy a hablar del PA3. Ya queda claro que continuamos con las parejas o casos excepcionales de manera individual. También eso queda muy claro. Entonces, ahora sí, voy a presentar mi sesión del día de hoy. Y aquí estamos. Listo. Durante la semana anterior hemos visto dos tipos de estrategias. La estrategia por apelación a la autoridad y la estrategia causal. Recordamos un poco, ¿no? Que ambas se enmarcan dentro de estas estrategias para construir argumentos. En esta unidad que estamos abriendo el día de hoy, que es la unidad 3, y dicho sea de paso, dado el feriado tengo que hacer la unidad 3 hoy, entonces voy a abordar dos tipos de argumentos. El primero es el argumento por razonamiento deductivo. Y antes de iniciar, voy a mostrar ciertas imágenes. ¿Dudas? Sí, Catherine. Parejas con las que ya hemos venido trabajando. Continuamos entonces. Justo es la clase que dicté hoy día también en la modalidad presencial. Presencial, bueno, en realidad remota, que no voy al campus. Estamos viendo algunas noticias, ¿no? Algunas imágenes que nos trasladan a noticias. Me gustaría preguntarles cuál es la temática, el eje temático que rodea, ¿no?, a estas cuatro noticias que vemos en estas diapositivas. Leámoslas, les doy un minuto, claro. ¿No lo pueden ver? ¿Los demás lo ven o está muy pequeño? Está muy pequeño, mi solamente los títulos nada más vemos. Ah, sí, claro, quiero solo los títulos, leamos los títulos. Exacto, Glenny. Los títulos sí los vemos, ¿verdad? Exacto, Glenny, feminicidio. Sí, 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 no, imagínense, no les voy a pedir que leamos las noticias, solo los encabezados. De hecho, nos dicen mucho. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que dicen estos encabezados? Perdón, Juve. Los encabezados. Los voy leyendo. Bueno, policía mata a novia y luego se suicida. Asesina a mujer y su bebé. Hombre desfiguró rostro a su ex concubina con arma blanca. Y bueno, una imagen de la manifestación de Ni Una Menos, ¿no? Bueno, de las tantas que han habido. Por ahí vi en el chat violencia, ¿verdad? Y feminicidio. Efectivamente, esos encabezados de noticias giran en torno a una temática, giran en torno a la temática del feminicidio. Y yo podría, sí, muerte, pero de hecho mucho más enfatizado a la mujer. Hay una temática más que homicidio, sabemos que es feminicidio, Sara, ¿no? Y claro, todo gira en torno a la violencia contra la mujer. Hay una temática muy clara, de hecho. No es solo homicidio, que es muy genérico, ¿no? No es solamente muerte,
sino son asesinatos, es violencia contra la mujer, ¿no? Feminicidio, misoginia también puede ser, ¿no? Todas estas temáticas que giran en torno a, de hecho, un aspecto mucho más específico. Entonces, el- la argumentación o el tipo de argumento por inducción responde al uso de ciertos ejemplos o casos que van a ayudar a argumentar mi trabajo, ¿no? O mi ensayo. ¿Cuál es entonces el propósito del día de hoy? De hecho, como les he dicho, vamos a ver dos sesiones en una. En la primera parte vamos a ver, entonces, vamos a aprender a redactar un argumento utilizando este tipo de razonamiento inductivo, o también se le llama por generalización, de hecho. Yo suelo utilizar en la segunda terminología. Este tipo de argumentación que parte de casos, de ejemplos o de ciertas muestras contundentes y fiables, claro está, para poder llegar a una conclusión o una generalización. Luego les voy a mostrar un ejemplo justo que también trabajé el día de hoy con mis alumnos de la mañana para que se pueda entender. Pues bien, ¿qué es entonces la argumentación por generalización, ¿no? O este razonamiento inductivo? Es una estrategia que ayuda a sustentar una tesis y que los argumentos en realidad se valen o parten, como dice ahí. Puede ser de ejemplos, puede ser de casos, puede ser de analogías, pueden ser de estadísticas. De hecho, mis favoritas también suelen ser las estadísticas. Que tengan además similitudes entre sí, ¿no? Y estas generalizaciones que se establecen deben ser válidas, ¿no? Y ejemplos representativos también. Podemos ver, por ejemplo, ahí, ¿no? Tesis, la afirmación, el razonamiento, recuerdan los momentos, ¿no? De un argumento, y las evidencias sostenidas en diversos casos. El uso de estos casos me van a ayudar a llegar a una generalización. Vamos a verlo en un ratito, pero quiero que hasta ahí entendamos esta lógica. Este tipo de argumentación entonces se sostiene de la utilización o del uso de diversos casos, ¿no? Pueden ser ejemplos, pueden ser estadísticas, pueden ser casos sociales, políticos, ¿no? De diferentes contextos. Por ejemplo, nuevamente, vamos a hacer una especie de ejercicio. Aquí, nuevamente en el feminicidio. Yo podría asumir una postura, de hecho, ¿no? Yo, Liliana, podría asumir una postura para escribir un ensayo argumentativo. Quiero hablar del feminicidio, sí, claro, ese es mi tema, pero quiero hablar de que el índice de feminicidio y misoginia en el Perú ha incrementado durante los últimos 4 años, ¿no? Por ello considero que es importante generar políticas que implementen la protección y salvaguarden el bienestar de la mujer. Uno de mis argumentos, si yo bordeo esa tesis, ¿no? Y claro, naturalmente hay un proceso de contextualizar, de desarrollar, ¿verdad? Y de concluir. Pero me voy a valer de que uno de mis argumentos es hablar de este incremento, ¿sí? De feminicidios a nivel nacional. ¿Qué podría utilizar? Vamos a una pizarra ya. Voy a compartir ahorita una pizarrita. Sí, sí. Ya. Les voy a mandar la invitación para que puedan entrar a mi pizarra y también voy a proyectar aquí. Ya está. Creo que en un momento lo van a poder ver. Y lo vemos. A ver. Sí. Ya. En todo caso lo voy a proyectar, ¿sí? Ahí está. Listo. Ahí pueden ver mi pizarra. Y veo que están ya algunos por ahí. ¿A qué me refiero con este tipo de argumentaciones? Esta estrategia argumentativa. Queda muy claro entonces que voy a hablar como temática
general del feminicidio. Ese es mi tema, correcto. Pero mi tema no es igual que en tesis, ojo, eso también lo sabemos. Entonces, yo quiero mencionar, ¿sí? Considero que el índice de feminicidios, a veces me complica escribir esa palabra inconscientemente, ha incrementado en el Perú. Por ello es importante implementar políticas de protección que salvaguarden la integridad de la mujer. Yo tengo una postura muy clara. Eso es lo que yo considero, lo que yo creo, lo que yo opino. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a empezar hablando, ¿no? De un marco, o sea, de un marco contextual, un contexto, sí, en el Perú, ¿no? Se ha dado este fenómeno, etcétera, etcétera. Y uno de mis argumentos, solo a modo de ejemplo, ojo, ¿sí? Voy a ponerle color. Esto lo voy a cambiar a otro color. Listo. Y uno de mis argumentos, ¿no? Va a ser mencionar que el índice, de hecho, ¿no? De feminicidio en el Perú ha incrementado en los últimos años. Entonces, voy a afirmar esto, ¿no? Es mi argumento, esta es mi afirmación entonces. Luego voy a explicar efectivamente, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Yo quiero valerme de la estrategia por generalización o por el método inductivo. Hemos dicho que este método, que esta estrategia se vale de casos, se vale de ejemplos, se vale de muestras, ¿no? Entonces, he investigado y he encontrado que el INEI, en la última investigación que se ha hecho, es un ejemplo, nuevamente vuelvo a decir, he encontrado el caso de la región Loreto, donde los feminicidios se han incrementado en un 60% desde el 2020. Sí. Luego he encontrado otro caso interesante en Arequipa, donde también me ayuda a solventar, a consolidar lo que yo estoy diciendo en mi argumentación. ¿Qué dice? Que en Arequipa, ¿no? En el año 2019, ¿sí? Se registraron casos de violencia a la mujer, ¿no? En más de un 80%, más de un 60%. Estoy ejemplificando, ojo, nada más. Esta información no es, no tengo los datos exactos. Luego veo en la región Piura, y veo que también, ¿no? Hay un estudio interesante que menciona que el índice, ¿no? de violencia hacia la mujer ha incrementado durante la pandemia, lo cual no dista tanto de la realidad, para serles franco, lamentablemente. Entonces, ¿qué puedo observar ahí? Tengo 3 casos. Estos 3 casos, que además provienen o que los obtuve de fuentes fiables, me ayudan a poder tener, ¿no? evidencia contundente y poder yo luego llegar a una generalización. Este proceso se le conoce como razonamiento inductivo o por generalización.
De hecho, es muy interesante y es una de mis favoritas. Hasta acá. ¿Vamos bien? Me comentan, chicos. Sí, genial. ¿Los demás? ¿Cómo estamos? Sí, buenísimo, excelente. Miss, Perfecto, perfecto. Solo para continuar, bien, y las diapositivas en realidad también las pueden leer, de hecho, ¿no? Por ahí vi un... A ver, perdonen, ahora sí voy a entrar en el chat. Ya, perfecto. Sí, de hecho el argumento inductivo es uno de los que yo siempre suelo utilizar como estrategia, sobre todo cuando he escrito, ¿no? Más que todo cuando hago artículos académicos, bueno, yo me dedico a la investigación educativa, entonces de hecho mi, mi tesis o los argumentos que utilizo están en función de casos, ¿no? De investigaciones de casos, de muestras, de población, ¿no? Entonces me dedico a eso y asesoro de hecho las tesis que también eh, parten de esto. Entonces quería mostrarles algo. No vamos a entrar en detalle, pero me gustaría que entendiéramos un poco esta lógica. Creo que les he compartido un enlace. Ahorita voy a proyectarlo acá también. La semana pasada fui parte del comité de evaluación dentro de una red de investigación educativa en Paraguay. Y de hecho estábamos en la última fase, que es validar los resúmenes de especialistas de investigación educativa que llegaron, ¿no? a esta red. Y naturalmente me tocaba a mí como parte del comité evaluador revisar estos abstracts, estos resúmenes, que contienen básicamente el estudio de investigación de varios de estos especialistas en el campo de la educación. He compartido el enlace y solo voy a ingresar a algunos. De hecho, pueden verlos, pueden, ¿no?, consultarlos, podemos leer rápidamente y miren, ahí está, les voy mostrando. Bueno, me tocó leer como 10 abstracts, como 10 resúmenes. No todo el ensayo, ojo, ¿no? Lo que hacen al momento de enviar estos especialistas, la información es enviarnos sus resúmenes. Pueden ir viendo acá, ¿no? El título ya nos dice algo. Adaptación de docentes en una universidad privada de Paraguay a la enseñanza remota de emergencia. Uso de las TICs en la asignatura de lengua extranjera, inglés, recepción de los docentes de educación secundaria e instituciones educativas de Paraguay, ¿no? La experiencia educativa en el aula universitaria. Un enfoque fenomenológico. Me voy a quedar en este de medio. Y lo que quería mostrar, lo que justo también conversaba hoy día con mis estudiantes de la mañana era cómo un resumen debe ser escrito. Y cómo un resumen, a pesar de ser un resumen, es un texto. Es un texto que es parte de un ensayo o que resume un ensayo argumentativo, un ensayo académico, pero que reúne la misma estructura que hemos visto. Hay una introducción, hay un desarrollo, hay un cierre, ¿no? Entonces, rápidamente les leo sobre esto. Actualmente los sistemas de educación e investigación educativa, avalados por un modelo tecnocrático fundamentado en la racionalidad moderna, implementado gracias a un modelo gerencial, imponen la adopción de estándares de medida y evaluación de la calidad educativa. Correlativamente, la práctica educativa ha estado centrada en la transmisión dogmática de contenidos y la adquisición de competencias definidas por el mercado laboral, situados en este panorama ampliamente cuestionado por la teoría pedagógica, pero sin el ánimo de plantear sistemas alternativos. El propósito de este trabajo es señalar hermenéutica y fenomenológicamente, desde los relatos vivenciales de los participantes, elementos educativos esenciales para la formación en la experiencia educativa del aula universitaria. Estas breves líneas, bueno, no tan breves, son como 6, 7, se asemeja mucho a la introducción, ¿no? ¿Recuerdan estos momentos de la introducción? Una contextualización, ¿no? Porque es controversial el tema, porque es importante o relevante la temática, en qué consiste la postura o la tesis, ¿no? Y bueno, luego un anticipo, o pueden mencionar también cuál es el propósito, ¿no?, de este trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, hay una estructura lógica en estos resúmenes. De hecho, la misma secuencia se observa en los demás, pero solo estoy mostrando eso a modo de ilustración.
Luego viene, ¿no? Esta propuesta, voy a ampliar un poquito, perdonen, aquí creo que lo pueden ver mejor. Esta propuesta pasa por convocar compasivamente desde sus vivencias a los agentes educativos, arrojándolos a la incertidumbre que comporta un proyecto educativo de humanidad. Y proponer, eso es interesante porque me está diciendo, ok, este trabajo me está proponiendo algo. Hay, de hecho, un aporte, hay una propuesta del autor, ¿no? Una estructura fenomenológica para el aula, hasta ahí, ¿no? Entonces, en esta breve sección de desarrollo, es importante también consolidar cuál es el contenido, ¿no? De todo este ensayo. Ojo, solo estoy haciendo un ejercicio, ¿no? De cómo se puede distinguir en este breve resumen estos momentos de los que hablamos siempre, ¿no? Una introducción, un desarrollo y un cierre. Y al final estas 4 últimas líneas mencionan, ¿no? Como morada simbólica e íntima que acoge la experiencia, el aula rescata elementos humanos desde la tradición filosófica de una manera ritual para celebrar en cada encuentro dialógico de clase. La palabra que llama la atención y da a pensar con ocasión de las áreas de estudio para que los jóvenes asuman con compromiso y responsabilidad el relevo del mundo. Si nos damos cuenta, la última parte ya gira en torno a una síntesis, a una reflexión incluso, como lo hemos mencionado, de hecho. Entonces, quería mostrar este abstract a modo ilustrativo para que entendamos que todo ensayo, que todo texto en sí, tiene esos momentos y que debe verse. Ya se imaginarán por qué les estoy mostrando esto, porque naturalmente sabemos que las 2 evaluaciones que quedan están muy ligadas a este proceso de redacción. De hecho, ya en la primera PA1 y en la segunda PA2 ha habido un ejercicio de esquematizar, ¿no? Pero siempre pensando, ¿no, chicos? Entonces, ¿cómo esto me ayuda a redactar? ¿Cómo me ayuda a ser fluida? ¿Cómo me ayuda a realmente redactar un texto en sí? Entonces, quiero, a modo de ejercicio, mi idea era presentarles este breve abstract para que se entienda que hay una secuencia, que hay una lógica, ¿no? Y bueno, en realidad mi ejercicio bueno, ese fue el fin de semana, fue revisar estos 10 abstracts. Interesantes, de hecho hay propuestas bien interesantes, ¿no? Y por ahí, miren, solo quería mostrarles otra para entender este tema de la generalización. Aquí va. Este en concreto. La efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Perdonen que esté bordeando mucho el tema de lo educativo, pero es de hecho es el campo en el cual yo trabajo, ¿no? El tema de la investigación educativa. Pero espero que esto sea ilustrativo para que se entienda realmente lo que yo quiero eh, enseñarles. La efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje en aulas virtuales. Un estudio comparativo en institutos de formación docente de San Pedro y Concepción. ¿A qué viene esto? ¿No? Y acá podemos ver el resumen. Está muy amplio y por temas de tiempo ya no les voy a leer, más bien les voy a contar en qué consiste. Este es un estudio que bordea el análisis de 2 instituciones educativas. Y naturalmente, sí, no se preocupen, les voy a contar más bien. Les voy a contar, Flor. Yusen, tienes la mano levantada. Me disculpe, no se puede visualizar su diapositiva. Sí, no se preocupen. Bueno, si quieren la amplío, pero les voy a contar en qué consiste en realidad. Porque no vamos a... Aquí la pueden ver mejor. Ahí la pueden ir viendo. Si quieren se las leo. Este estudio tiene como objetivo describir la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante aulas virtuales en institutos de formación docente. Ahí me voy a quedar, ¿sí? Porque lo que quiero mostrarles es cómo podemos trabajar esta estrategia de generalización. Y creo que el título lo dice muy claramente. Este trabajo quiere demostrar, ¿no? Y tiene una tesis, de hecho tiene una propuesta, pero lo va a hacer a partir de 2 ejemplos. Una institución en San Pedro y una institución en Concepción. A eso me refiero con estos casos, estos ejemplos que hablábamos que son importantes cuando queremos construir una argumentación, ¿no? De manera inductiva, por el método inductivo o por generalización, que es lo mismo. Entonces, ojo, y acá luego viene la parte de cuándo no utilizar esa estrategia. No es lo mismo, y perdonen por lo duro de mi comentario, para ejemplificar, no voy a considerar el caso de una amiga,
no voy a considerar el caso de planito de tal. Si es que no viene de una fuente fiable, proveniente de una investigación, como en este caso, o proveniente de un estudio de investigación, o que proviene de una fuente, ¿no? Como un artículo que está en un repositorio, que es fiable, que contiene una referencia bibliográfica, entonces mucho cuidado con eso. Yo lo que tengo que hacer, ¿no? Estos ejemplos de los que yo me valgo, estos casos de los que yo me voy a, ¿no? adherir, tienen que tener fiabilidad. ¿Queda clara esa diferencia? Entonces, solo viendo el título, de hecho ya nos da luces. Ah, genial, este autor quiere demostrar algo, pero ¿cómo lo va a demostrar? ¿No? A través de una muestra. Una muestra, sí, claro, no de una persona, sino en concreto, ¿no? Una muestra que involucra un estudio primero a una institución educativa en San Pedro y lo quiere comparar con la otra institución educativa en Concepción. ¿Cuál es el aporte de este autor? Rápidamente se los puedo mencionar. Lo que quiere es comparar, ¿no? la virtualidad y cómo la educación virtual realmente tuvo impacto en tanto en una institución como en otra. Al final los resultados arrojan que ambas instituciones se pudieron manejar satisfactoriamente por el entorno virtual, ¿no? Que básicamente la tecnología ayudó mucho y que finalmente los docentes tuvieron, ¿no? una buena práctica. Y además se recolectaron estrategias docentes bien interesantes. Entonces, y lo dice, es la efectividad de este proceso de enseñanza y aprendizaje. A eso quería mostrarles, ¿no? Que no está en las diapositivas, por eso también creo que es importante este espacio, porque en las diapositivas lo pueden revisar, de hecho, ¿no? Y muchas veces sí, claro, trabajamos también materiales de las diapositivas y a veces del manual, pero hay momentos en los cuales también es importante estar en clase y sabemos que va a haber también información adicional. Entonces quería mostrar eso, no sé si queda claro la estrategia por generalización. Me levantan la mano si queda claro o me pueden escribir en el chat. ¿Dudas? ¿Hay alguna consulta? De hecho, los testimonios o una experiencia, no, no vendría a ser parte de un razonamiento por generalización, Vicky. Puede ir al inicio, como intro. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la contextualización y que podría utilizar una anécdota? Sí, exacto. De hecho, como les digo, es parte también de lo que me tocaba a mí como parte del comité de evaluar y hacer algunos ajustes probablemente también. De hecho, ahí están. Les he dado el enlace. Hoy día lo que hice fue con el grupo de la mañana de que evaluaran, se sintieran como especialistas y de acuerdo a la expertise, a todo el contenido que hemos abordado durante todo este tiempo, ver. Si a alguien le interesa, puede revisar, ¿no? Esos resúmenes para que entiendan un poco, ¿no? Cuál es la lógica de utilizar casos. Sí, Vicky, genial, pero lo puedes utilizar en la parte de introducción. Recuerdan la estrategia anecdótica, ¿no? Eso podría ser interesante. Jubet, ahí está el link. Entonces, eso, no olviden, ¿sí? Que estos casos, que estos ejemplos se amparan también en una fuente fiable. O si no, son parte de una investigación. Puede ser una investigación doctoral. De hecho, uno de estos papers es de Daniela. Daniela estudió conmigo la maestría de investigación en educación. De hecho, ella está haciendo su doctorado. Y está trabajando, ¿no? Parte de su estudio y ella ha colocado en un abstract. Esto todavía no tiene hallazgos y conclusiones, ahí lo van a ver, porque todavía está en proceso. Exacto, Flor, exacto. De hecho, repositorios que tenemos, como los mencioné, ¿no? Cielo, Scopus, una vez lo dije, el Google Academic, eso también es muy importante, ¿no? La introducción de un texto argumentativo es igual que un texto expositivo. De hecho, recuerda Sara, que de por sí hay una finalidad o un propósito comunicativo diferente.
El texto expositivo solo necesita informar. ¿Recordamos la primera clase que teníamos? La finalidad del texto expositivo es informarnos, es darnos conocimiento. ¿Recuerdan esa ficha del coronavirus incluso? Versus el afiche que había de una marca de cerveza y cómo una intentaba persuadir o convencer en todo caso, ¿no? Claro, de hecho, la publicidad tiene todo unas estrategias de manipulación total. Exacto, Juliet, exacto. Por lo tanto, ¿sí? La finalidad o el propósito comunicativo es diferente. Entonces, sí, en el texto argumentativo se maneja desde un inicio. Y recuerden también lo que habíamos hablado. Pasa de que yo enseño comunicación y argumentación en varias sesiones, pero no solo en esta universidad, sino también en otra. Entonces, el material incluso es muy parecido, ¿no? Lo cual me parece interesante, pero a veces yo digo, ah, esto lo hemos visto, y no, a veces me confundo. Pero, la finalidad o el propósito comunicativo ya marca la pauta. Por eso es tan importante que la introducción de un texto argumentativo haya contextualización. Y recuerden que las primeras líneas de introducción van a enganchar al lector. Por eso es muy importante, ¿no?, que estas primeras líneas de la introducción motiven, ¿no? Traten de insertar al lector. Eso ya vayan pensándolo cuando ustedes construyen o redacten su texto. Sí, ¿recuerdan los momentos, Sonia? ¿Recuerdan los momentos de la introducción? La introducción tiene 4 momentos. Vamos a nuestra pizarra nuevamente. Está bueno que hagan estas preguntas. Voy a la pizarra nuevamente de Jambo un ratito. Aquí está, ¿no? Ya. Comparto nuevamente. Aquí. Ya, creo que están viendo. Ah, sí, genial. Voy a ir a otra acá. Ahora quiero este fondo. Recuerden, no voy a usar notas, mejor aquí. Y creo que este. ¿Cuáles eran las partes de un texto argumentativo? Me pueden ir diciendo, y les voy a dar la opción, a ver, déjenme ver, que ustedes también puedan intervenir en esta pizarra colaborativa. Ahora voy a dar la opción de que todos sean. Copiar enlace y todos ustedes van a poder editar. Y está. Listo, ahora sí ya pueden editar también en la pizarra colaborativa. ¿Recuerdan la estructura? Vamos primero. Y dentro de cada parte había momentos. ¿Recuerdan? Vamos a recordar de manera muy rápida. La introducción, sí, claro. ¿Cuál es la segunda? Pueden ir colocándolo y pueden ir colocando los momentos que contenía cada una también. Desarrollo con los argumentos y la conclusión. Por ahí la pregunta de Sonia. La introducción, ¿qué momentos tiene? ¿Recuerda? Voy a ir colocándola acá. Contextualización. Las primeras palabras son importantísimas. Las primeras líneas donde yo contextualizo son vitales. Yo engancho a mi lector en ese momento. Luego, ¿no?, la definición de la controversia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es controversial este tema? ¿Por qué es polémico? Y acá ustedes siempre traten de utilizar una pregunta en todo caso. ¿Recuerdan ese momento en los esquemas que hemos trabajado, donde hay una pregunta que genera el que uno pueda estar a favor o en contra? Eso, ¿no? En ese momento es parte de esta sección de definir la controversia, lo controversial, lo polémico de ese tema. Luego, la tesis. Ojo, solo mencionar la posición, porque en el desarrollo ustedes van a trabajar los argumentos. No hay problema, ¿sí? Pero solo se menciona la tesis. Considero que el uso, ¿no?, de agroquímicos en el país es perjudicial para el uso, para el medio ambiente y para la población. Hay una postura ahí, se dan cuenta. Y lo que no lo menciona, pero yo siempre lo coloco igual, el anticipo, ¿no?, de argumentos. Anticipo, es decir, a continuación presentaremos o este ensayo abordará los argumentos que
que sustentan esta posición. Y listo. En desarrollo, ¿recuerdan qué momento es importante? ¿Alguien recuerda? ¿Me podría ir diciendo? Lo podrían escribir también en el chat o lo podrían ir colocando en esta pizarra colaborativa. Siempre les he dicho que los argumentos tienen tres secciones muy importantes. La tesis, la afirmación y la evidencia. La Afirmación. afirmación, razonamiento y evidencia. Exacto, exacto. Afirmación, razonamiento y evidencia. Correcto. Esos son los tres momentos. Voy a colocarlo acá. Argumento 1, entonces. Yo quiero utilizar para este ensayo dos argumentos. Mi argumento 1 va a tener, entonces, lo que hemos dicho. Mi afirmación, mi razonamiento y mi evidencia. Quiero trabajar otro argumento más. Perfecto. Pero de la misma manera, va a tener el argumento 2 una afirmación, un razonamiento y una evidencia. Y en la conclusión, ¿alguien recuerda qué momentos había? Ya casi en el final, ya en el cierre. ¿Alguien recuerda cuáles eran los momentos de la conclusión? Importante, chicos. Reiteración de la tesis. Si bien es el momento final, yo debo de hacer el cierre reiterando la tesis nuevamente. De manera sucinta, sí, claro. De manera más breve, también. Pero no olviden reiterar cuál es la postura, la inserta, la coloco, la redacta. Después, mi síntesis de los argumentos. Como su propio nombre lo dice, síntesis. No es que vamos nuevamente a hablar de cada argumento, no. Ya lo hicimos, ya hicimos el trabajo. Y al final, para cerrar, reflexión. Sugerencias. Pueden utilizar una cita, pueden utilizar una pregunta, o puede ser mixta. Cita más pregunta. Esa es una de mis sugerencias cuando quieran cerrar con una reflexión. Entonces, esta es la estructura de un texto argumentativo. Hay una diferencia importantísima del texto expositivo. Este texto quiere persuadir, este texto quiere convencer, quiere demostrar. ¿Por qué? Porque hay una opinión de por medio. Hay una opinión que quiere ser consolidada a través de argumentos. Y que yo, en el momento final, lo que quiero hacer es nuevamente reforzar esta demostración, todo este trabajo que yo he hecho durante todo este ensayo. Eso, ¿no? Y momento 4. ¿Alguien recuerda, si bien es la cuarta parte, pero no quiere decir que no sea importante? ¿Alguien recuerda una parte importante acá al final? Ya, perfecto, hice todo. Pero me estoy olvidando de algo muy importante que también es parte de mi ensayo. Y que, ojo, en las rúbricas también se van a considerar porque es necesario. ¿Alguien tiene idea de qué es lo que falta acá? Gracias, Sonia. Las referencias. Exacto, Vicky, por ahí vi. Correcto, exacto. Referencias. Porque no olvidemos las fuentes en las que obtuvimos toda la información. Referencias bibliográficas. Entonces, este es el argumento. Perdón, esta es la estructura. Sencillo. De verdad, la práctica y mientras ustedes vayan esquematizando, van a encontrar que en la redacción tienen que estar estos momentos. Tienen que estar estas tres partes, más las referencias, claro está, ¿no? Y que cada parte también tiene estos momentos. ¿Cuán importante es cada uno de ellos? Entonces, no olviden eso. Ahora sí, cierro y me voy a acá. 9:49. Me va a quedar chico. Listo. Ahora sí. Esta es la estrategia por generalización, entonces. Hasta acá. ¿Vamos bien? Miren, esquema numérico, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo planteo mi estrategia por generalización? Para mostrarles. Hay una introducción, ya lo sabemos.
¿Hay un desarrollo? También. ¿Qué contiene el desarrollo? La afirmación y el razonamiento. Perfecto. Y entonces, ¿qué me decía la estrategia por generalización? Que yo voy a abordar casos. En este caso, vamos a ver, ¿cuál es mi argumento? ¿Cuál es mi tesis primero? ¿Sí? Considero que no es necesario el uso civil de armas de fuego como defensa personal, porque se ha comprobado que permitir portar armas solo fomenta episodios de violencia. Esa es mi tesis. ¿Sí? Uno de mis argumentos va a ser, los hechos de violencia se tornan más complejos cuando al fuego se le responde con más fuego. Y ahí viene, esa es mi afirmación, si se dan cuenta, ¿no? Contundente. Luego viene la explicación. Nuevamente, yo se los he dicho muchas veces. No es menos importante el razonamiento. De hecho, es parte de lo que hemos visto hace un rato en la pizarra Jamboard. Expliquen, razonen, ¿no? Es importante que dialoguen con esa afirmación que ustedes están exponiendo. En efecto, cuando alguien es atacado, se dan cuenta de una explicación muy evidente. Cuando alguien es atacado, generalmente la respuesta no es de tipo pasiva. Se responde con el mismo o mayor grado de violencia. En muchos casos, la respuesta violenta desemboca en una sucesión indetenible, es decir, más violencia. Acá vienen mis evidencias. Yo me voy a valer de dos casos contundentes, apelando a mi estrategia argumentativa de generalización o método inductivo. Y voy a hablar del caso de Estados Unidos y voy a hablar del caso de Suiza. Check. ¿Qué voy a hablar en cada uno de estos casos? Voy a tener en cuenta ideas principales entonces. En el caso de Estados Unidos, quiero hablar específicamente de una encuesta llamada Small Arms Survey del 2007. Quiero mencionar también esta información que obtuve de que hay muchos tiroteos masivos. De hecho, se me pasó, esto es real, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero sí, sabemos que esto, el uso de armas, sobre todo en estos países, sí, sabemos que es un tema polémico, ¿no? Y todos dentro de la lógica diríamos, claro, debería de prohibirse, porque sabemos por noticias también que hemos visto que el acceso a las armas en estos países son, en Estados Unidos, por ejemplo, el caso de América, cualquier adolescente a través de eBay y Amazon puede ordenar y pedir por internet armas. De hecho, sabemos de muchos tiroteos y muchos incidentes a raíz de esto. Y voy a valerme también del caso en Europa, el caso de Suiza, donde mencionan que, tengo una fuente bien importante. La Universidad de Sydney menciona, ¿no?, información vital. Menciona que generalmente, ¿no?, una publicación de 2016, ¿no?, en Suiza se manejan 2 millones de armas. Además, también mencionan que hay 200 personas muertas cada año por armas de fuego. Y voy a mencionar algo muy importante, el tiroteo en Zug, ¿no?, en Suiza, del 2001. Listo. Este esquema numérico, ¿a qué me lleva? A la redacción. Si se dan cuenta, considero igual la tesis, ¿no?, para mencionar acá, y todo lo que he colocado aquí de manera esquemática va a ir en la redacción. Entonces, ¿ven? Pueden ir viendo, por ejemplo, en subrayado está el tema de la encuesta Small Arms, está el tema de los 994 tiroteos, está por otro lado, en celeste, mis dos casos, Estados Unidos, en mi otro caso es el de Suiza, ¿no? Todo en mi parrafito de argumentación, porque en este parrafito yo estoy hablando de dos casos en especial, Suiza y Estados Unidos. Y eso, ¿cómo se traslada? Así, en un párrafo, como estamos viendo. Y cuando hablo de Suiza, estoy mencionando, y ven subrayado ahí, la Universidad de Sydney con este estudio, ¿no? La información de 200 personas que mueren por armas de fuego cada año, ¿no? Y luego mencionar este incidente, ¿no?, del tiroteo en Zug. Entonces, es vital hacer un esquema. De hecho, el ejercicio, ¿no?, de esquematizar ayuda mucho para poder luego redactar, como ven ahí. Algunos tips, chicos. Criterios para construir argumentos sólidos, mediante los ejemplos que hemos visto, ¿no? Usar casos, ¿no?, premisas fiables, usar ejemplos representativos, por ejemplo, tenga muy en cuenta que sean, como les decía hace un rato con estos papers que hemos visto de los abstracts, ¿no?,
que sean ejemplos representativos, que pueda haber una muestra contundente. Recuerden que no podemos, en todo caso, abordar una anécdota, como mencionaban por ahí una de sus compañeras, sino más bien la fiabilidad es muy importante al momento de construir estos argumentos, mediante ejemplos. La misma lógica se va a obtener cuando queremos, en vez, ¿no?, de utilizar casos como, por ejemplo, hemos visto en Estados Unidos o el de Suiza, datos estadísticos. Vamos con un ejemplo. Ahí está. Un poco lo que hemos visto hace un rato con el tema del feminicidio, ¿recuerdan? Tengo ahí una tesis. En esta oportunidad, ya no quiero hablar de casos, quiero hablar de estadísticas. O quiero que mis evidencias o mi soporte sean las estadísticas. Vuelvo a decir, muy parecido a lo del feminicidio hace un rato, este ejemplo que puse. Mi tesis, ¿no? El Ministerio de Educación debe implementar una política que promueva la equidad de género en las escuelas públicas y privadas del Perú. Y pues mi tema específico, la influencia de la educación básica peruana en la perpetuación de roles de género. Perfecto. Entonces, mi tesis está a favor de implementar política de promoción de la equidad de género, tanto en instituciones educativas públicas como privadas. Uno, ¿no?, de mis argumentos tiene como afirmación lo siguiente. Persiste la desigualdad en el permanencia y culminación de la educación básica a las mujeres en nuestro país, en especial en zonas rurales. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a buscar evidencia que me ayude, ¿no? Quiero valerme de estadísticas en esta oportunidad. Busco datos estadísticos de la Red Nacional de Educación. Datos estadísticos de la Red Nacional de la Educación de la Niña, ¿no? Ahí creo que se ha repetido, me parece. Bueno, y luego datos estadísticos del INEGI. Estoy valiéndome de 3 datos estadísticos para luego generalizar a partir de ello. Nuevamente, el ejercicio que mencionaba. Esta estrategia se vale de muestras, de casos, de ejemplos, para luego llegar a una generalización. Esa es la lógica. Aquí podemos ver de manera, son 9:57 y me quiero luego dedicar a la otra estrategia. Se debe implementar una política educativa que promueva la equidad de género, porque persiste la desigualdad en el acceso, permanencia y culminación de la educación básica a las mujeres en nuestro país, en especial en zonas rurales. Un estudio de la Red Nacional de la Educación de la Niñez, el 42% de las mujeres peruanas que viven en las áreas rurales logra terminar la edad correspondiente a la educación secundaria, es decir, en 17 y 18 años. Estas muestran que las mujeres tienen menos de acabar en la escuela. Consejos que valen de ejemplos de chicas, pero no olviden el razonamiento. Y se los vuelvo a decir, quizá a veces suena muy redundante, pero es importante decir. No solo basta con colocar la estadística, no solo basta con colocar el ejemplo o los ejemplos, no solo basta con colocar los casos. Recuerden que hay un proceso de explicación, de razonamiento, de lógica, de análisis, que también es importante en la argumentación. Voy a continuar con lo último que dice. Finalmente, según datos del INEI, respecto a la tasa de analfabetismo, el 33.6% de mujeres con lenguas maternas nativas en zonas rurales son analfabetas. Entonces, ¿se dan cuenta? Todas esas estadísticas que yo estoy obteniendo y que estoy redactando en este párrafo, persiguen lo mismo, persiguen hablar sobre esta desigualdad de accesos. Y yo he elegido entonces como evidencia estas estadísticas. El argumento por razonamiento a partir de analogías. La misma lógica en realidad. Vamos a ver aquí. Tengo una tesis. No todas las personas tienen desarrollado el pensamiento crítico. Por eso elegimos mal. Ojo, es solo un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden discrepar o qué sé yo, no sé. Tengo una evidencia, ¿no? Los músculos que se desarrollan con el culturismo físico, intuiciones lógicas similares a los músculos. Evidencia 2. Un entrenador desarrolla los músculos, así como un profesor de argumentación desarrolla el pensamiento crítico, ¿no?
analogías. Parto de este tipo de comparación o símil, ¿no? De una evidencia u otra. Sugiero nuevamente la recomendación que hemos visto en los abstracts. Utilicemos muestras, ¿no? Un poquito más amplias, no solamente el caso de el ejemplo de alguien, ¿no? Suelo recomendar más el uso tanto de datos estadísticos como el de casos o ejemplos contundentes, ¿no? Que pueden ser como lo que hemos visto en los papers, muestras de repente más considerables, ¿no? De una población en sí, pero que ayuden a solventar. Y eso, regresando, en síntesis, el argumento entonces por generalización considera la importancia de ejemplos, de casos, de analogías o de estadísticas. Y yo a partir de esos ejemplos establezco una generalización, ¿no? Una especie de constante ahí. ¿Hay análisis? Sí. ¿Hay investigación de por medio? También. ¿Hay fiabilidad? También. Entonces, mi recomendación es esa. No sé si hay preguntas, chicos, con respecto a este tipo de estrategia. Si tuviera referencia en APA, Juvet, ¿te refieres a referencias en APA? Claro, referencias en APA. APA 7, ¿sí? Antes de darte el pase, Sonia, Sara dice, si tuviera un manual similar a como nos pasó sobre los argumentos respecto a introducción y conclusión, un manual, ustedes tienen un manual de comunicación y argumentación en el aula virtual, no sé si lo han podido ver. Si te refieres a ello o requieres de otra información adicional los, sobre introducción y conclusión. De hecho, vamos a ver ahora párrafo de conclusión en un ratito. Lo que es párrafo de introducción, yo lo que puedo subir quizá es ensayos donde se puedan ver más estos momentos o estas partes, ¿no? Específicamente cuando ves la introducción. Ok, bueno, a ver, voy a mostrarles algo que... a ver, a ver. Voy a mostrarles, no sé si las mostré, sí, pero ya. Voy a buscar entonces en un ratito. Te doy el pase a Sonia, creo que tenías la mano levantada, Sonia. Perdón, gracias. Sonia, te escucho muy bajo. No sé si soy yo o los demás me escuchan bien. Perdona. Posiblemente por los audífonos, sí. Ahora sí, ya. Ya, está bien. Es decir, significa que a través de por ejemplo, de una situación dada, voy a generalizar, es decir, utilizo verbos como, pronombres como todos o nosotros o uno, es decir, termino como haciéndole ver al lector que no es solamente un grupo de casos, un porcentaje de casos, sino todo en general. Por ejemplo, en el Perú existen demasiados feminicidios ya, ok, Un alto índice de feminicidio, ¿no? Exacto. ok, Y ya. la evidencia y lo contundente de evidencias a través de casos te va a permitir llegar a una generalización, a una afirmación más general. En este caso, por ejemplo, efectivamente, con el caso de feminicidios, ¿no? Mencionar a través de los casos que hemos visto, Loreto, por ejemplo, con el índice alto de feminicidios. El ejemplo que les di, Piura, ¿no? Y luego Arequipa, podría yo mencionar entonces que sí, efectivamente en el Perú hay un alto índice, ¿no? Eso, ojo que este es mi primer argumento, yo podría utilizar luego un segundo argumento que también consolide más todavía, ¿no? Mi postura. Entonces podría ir de repente, o sea, a apelación a la autoridad. Ya aplico otra estrategia más, pero a lo largo del ensayo he utilizado 2, 3 estrategias de repente que ayudan a tener soporte a lo que estoy diciendo. No sé si con eso queda más claro, Sonia. Sí, ya, genial.
Exacto. Esta es la afirmación, o mejor dicho, la estrategia por generalización. Revisen esos abstracts. Y les va a dar ideas también de cómo, de hecho, es bien interesante, porque todos son trabajos de investigación, ¿no? Y todos son trabajos que están en proceso o que ya están recogiendo resultados, ¿no? Pero sí hay una muestra ahí. De hecho, ¿se valen de casos? Sí, claro, se valen de casos, pero esos casos terminan siendo parte de un proceso de investigación, por lo tanto, sí son fiables, ¿no? De hecho, luego van a mencionar los resultados también de ellos. Listo, ahora vamos a la segunda parte. Y voy a cambiar de diapositiva. Aquí. Viene algo más sencillo. Hemos visto entonces a lo largo de estas unidades, ya estamos en la tercera, qué bárbaro. Y de hecho me toca a mí cerrar esta tercera unidad con esta sesión que debió de ser el miércoles 29, pero como les decía, por temas de feriado, me toca cerrarla ahora. Descuiden que voy a mandar también un videito, como les dije, los que se han incorporado hace poco. Estaba mencionando que voy a elaborar un video con algunas pautas, algunas recomendaciones para la resolución del PA3 también, que es el que se viene. Entonces, no me he olvidado de él. Y luego el video, Miss, ¿dónde lo pone? Lo voy a colocar todo en foro, Roxana. Sí, todo va a ir en foro. Gracias. De nada. Vamos con párrafo de conclusión. Entonces hemos visto estos momentos, ¿no? Creo que el Jamboard nuevamente podría venir bien. Y me he perdido, no sé dónde está el Jamboard. Ay, se me fue. Bueno, párrafo de introducción tiene los momentos que hemos mencionado. Contextualizar, definir la controversia, cuál es mi tesis, ¿no? Y el anticipo de argumentos. Ah, ya, Juve. Sí, lo hago mañana, ¿sí? De verdad, lo hago mañana. Yo sé que a veces, y perdonen, esto también, paréntesis, pido disculpas con que no he terminado primero de calificar o dar la implementación de los foros. Promesa, pasa de que, a ver, abro paréntesis con lo anecdótico, el momento anecdótico. El sábado tengo una evaluación muy importante, ¿no? De hecho, sí les había mencionado que me voy para hacer un doctorado, pero necesito cerrar un tema. Entonces, tengo que dar mi evaluación de TOEFL. Entonces, estoy como así, totalmente enfocada en el tema del TOEFL. El sábado ya doy el examen, lo cual quiere decir que ya después voy a estar como más libre y tranquilo, pero ha sido de hecho un tiempo intenso, un tiempo de estar pensando en ello, sí, y de hecho perdone porque me falta todavía, sí, las PAs, eso sí he dado, pero por ahí hay dos personas que han solicitado, sí, revisar la PA, entonces perdonen que recién lo voy a hacer. Y sí, claro, tengo que dar la retroalimentación y calificación de PA2. Eso es importantísimo, eso sí lo termino en estos días. Y me faltan los foros, así que sí, sí. En YouTube te refieres al tema del TOEFL, Sonia. Ha sido fuerte, ha sido intenso porque son 4 dimensiones las que evalúan. Ah, sí, y targeting, gracias por acordarme, Sonia. Es una herramienta importante la del targeting. Y de hecho, el PA3, ¿no? Y eso también es mi consejo, chicos, eh, tengan en cuenta el tema del targeting. Tenemos tiempo todavía para realizarlo, ¿ya? Pero sí hay una opción que voy a tener que activar, que es el targeting. Y finalmente, ¿qué es? ¿No? Algunos lo sabrán y otros no. Es ver cuánto porcentaje de similitud tiene el ensayo que un autor redacta. Entonces el targeting te arroja esas estadísticas, ese porcentaje, ¿no? Ah, ok, tiene 20%, 30%. Creo que lo había mencionado en algún momento. Recuerden no pasar del 30%, ¿sí? ¿Qué puede haber? Puede haber citas, ¿no? Entonces por eso seguramente se arroja esta similitud con cierto contenido. Pero mi consejo, ¿no? Es que no pase del 30% de similitud. ¿Qué quiere decir? Que hay 70% de originalidad. Entonces, eso también es mi sugerencia de cara a las evaluaciones pendientes, ¿no? A las que nos faltan. Cierro ahora sí el paréntesis. Sí, entonces termino de enviar la retroalimentación del PA2 y también calificar estos foros que me están faltando. Solo eso. Vamos con párrafo de conclusión.
mira ahí, esta es nuestra segunda sesión. De hecho, menos mal que vamos a calzar con el tiempo. ¿Cuál es el propósito? Aprender a redactar un párrafo de conclusión. Nuestro texto argumentativo tiene una introducción. Hemos visto que tiene estos momentos que ya lo hemos mencionado en el Jamboard. Luego tiene mis argumentos, de hecho, ¿no? Mi desarrollo. Y sabemos que puedo utilizar varias estrategias. Puedo elegir una estrategia de apelación a la autoridad, podría elegir la estrategia causal, que también me parece interesante, ¿no? Causa y efecto, ¿recuerda? Podría en todo caso hacer la del día de hoy, que me parece interesante, como la abordó la profesora Liliana, ¿no? Podría ser de repente generalización, o en todo caso, ¿no? En la unidad 4 vamos a ver la última. Pero por ahora hemos visto esas tres. ¿Cuál es el propósito? Terminar entonces de aprender a redactar el párrafo de conclusión. Y como lo hemos visto hace un rato en el Jamboard, este párrafo, si bien es el menos extenso de todos, ¿no? No quita su importancia, no quita que acá tenemos que reiterar la tesis, sintetizar, ¿sí? Los argumentos, síntesis de los argumentos, y que debo de cerrar con una reflexión también. Aquí está. Brevemente, este párrafo es muy importante. Así como el párrafo de introducción tiene esa finalidad de engancharlos a ustedes como lectores, el párrafo de desarrollo tiene la finalidad, es el esqueleto total, ¿no? Porque me da el soporte. El párrafo de conclusión tiene que sintetizar lo más importante. Ese es su propósito. Tiene estas tres secciones que acabo de mencionar y que las hemos visto en el Jamboard también. Reiterar la tesis, recapitular los argumentos, sucinto, ¿sí? De manera breve, por favor. Y una breve reflexión o comentario final, por eso les decía que de repente una anécdota, ahí podría ir bien, ahí podría ir testimonio también. Sonia, me parece que tú fuiste la que dijo eso. O podría terminar en una pregunta, también es válido. Dependerá de los estilos, dependerá de cada uno de ustedes también. Entonces, ahí están los momentos, ¿no? De este párrafo de conclusión. La reiteración, como su propio nombre lo dice, que tenemos que hacer acá. Reafirmar nuestra postura, nuevamente. Porque recordemos que este párrafo tiene la finalidad de reforzar. Ya hemos tratado de convencer, pero eso no quita que en este párrafo reforcemos todas las ideas, sintetizándolas. Vamos a recapitular los argumentos, un breve resumen, ¿no? De lo expuesto en cada párrafo, de repente solo mencionarlos de lleno, ¿no? Listo. Perfecto, ya, check. Quiero de repente abordar una reflexión. Acá vuelvo a decir, hay múltiples opciones. Puede ser una cita, a mí me gusta cerrar con citas a veces, puede ser una pregunta, puede ser una anécdota, ¿no? O puede de repente utilizar mixta de repente también, pero no olviden eso, es un aporte personal. Es como el añadido adicional, ¿no? Este ingrediente adicional, la última, ¿no? La última parte que cierra mi ensayo. Básicamente es redondear el sentido a todo, ¿no? Entonces, no quita, vuelvo a decir, la importancia de este párrafo. Entonces, recapitulemos. Perfecto, porque me quedan justo los minutos para hacer así, un recordaris. Hemos visto párrafo de introducción. Aquí para responder las preguntas de todos. ¿Acá se tiene en cuenta la tesis? Sí, no se olviden, ¿sí? De todas maneras, en el párrafo de introducción aparece la postura. No al detalle, no, pero sí aparece la opinión. Recuerden de la contextualización. Muchas veces la contextualización es lo que más espacio ocupa, porque muchos se van por una anécdota o quieren incluir un dato estadístico importante que impacte. Genial, es válido, es válido. Por eso muchas veces las primeras líneas son sobre contextualización, como en el caso de hace un rato, ¿no? Del paper o del abstract que les mencioné. Por ahí de repente faltaban algunas otras cosas, pero habían esos momentos, se encontraban esos momentos. Entonces, esta pizarra Jamboard que hemos visto contiene todo esto que estamos diciendo. Hemos visto entonces párrafo de introducción. Recuerden rápidamente, recuerden que lo más importante es enganchar al lector. Acá lo que yo quiero es motivar a que el lector me siga leyendo.
y yo tengo que contextualizar con algo muy contundente, una anécdota, quizá una pregunta también es válido, ¿no? Podría de repente comenzar con una cita, o podría comenzar con un testimonio, ¿no? O un dato impactante, un dato estadístico impactante. Perfecto. Acá lo importante es que interesemos al lector. No olvidemos también lo de la controversia, ¿no? Y muchas veces está a modo de pregunta. Y recuerden esas preguntas que siempre hacemos al esquematizar. Hasta en el momento, por ejemplo, esa pregunta de controversia gira en torno a que es tan polémico el asunto, es tan controversial, que puede haber una mirada o la otra. Entonces, por eso mismo, ¿no? Es importante definir la controversia. Y naturalmente la tesis. Y ven, ahí dice, a continuación se desarrollarán los argumentos que sustentan nuestra postura. El anticipo de argumentos. Hemos visto el argumento de autoridad, apelación a la autoridad, ¿recuerdan? Y acá nuevamente el énfasis, afirmación, razonamiento y evidencia. Eso no cambia. Acá me puedo valer de autores, ven acá, ¿no es cierto? Para poder ser contundente en lo que yo quiero mencionar, según tal autor, ¿no? O según los autores tal, ¿no? Y elijo entonces apelar a esta autoridad, ¿no? Utilizar este argumento para yo solventar mi postura. Hemos visto también el argumento de relaciones causales. Nuevamente, hay una afirmación, hay un razonamiento y hay una evidencia. Eso no cambia. Causa y efecto, ¿recuerdan? ¿Cuál es la afirmación acá? Los adultos mayores que aceptan la sexalescencia como un estilo de vida son capaces de participar activamente y aportar en su sociedad. No olviden que no basta solamente con mostrar la evidencia, y ahí lo tienen en color morado. Es necesario el razonamiento, tanto para cualquier tipo de argumento. Acá, por ejemplo, en la autoridad, mi afirmación es que los adultos mayores podrán alcanzar un mayor nivel de salud mental. Y yo me valgo de un autor para ser más contundente. El día de hoy hemos visto esto. Los casos, ¿no? Los ejemplos. Y naturalmente termina siempre en una afirmación. Profesora, ¿yo puedo haber iniciado con una afirmación y luego mi evidencia con los casos? Sí, no hay problema. Claro que sí. Este es un ejemplo. Pero lo que tiene que haber es la implementación o la inclusión de casos. Incluyan los casos, ejemplos o estadísticas, ¿no? Eso es importante. Entonces, recapitulando, el párrafo de conclusión tiene 3 momentos: reiterar la tesis, recapitular los argumentos, nuevamente de manera muy breve, y una breve reflexión final, ¿no? Y ahora sí, me aboco al párrafo de conclusión. Ya he trabajado entonces cada uno de mis párrafos. Mi primer párrafo de introducción, con los momentos que he dicho. He trabajado mi párrafo de autoridad. He trabajado mi párrafo de relaciones causales. He trabajado mi párrafo de argumento y razonamiento inductivo. ¿Por qué me sitúo acá? Porque ahora sí viene la PA3, ¿no? En un ratito. La resolución de la PA3 consiste en un ensayo donde ustedes ya con la temática que han elegido, ya con la investigación que probablemente han iniciado, van a trabajar un párrafo de introducción, un párrafo de apelación a la autoridad, un párrafo de argumento de relaciones causales y un párrafo de argumento utilizando el razonamiento por generalización. Y naturalmente, cerrando con un párrafo de conclusión. En eso consiste, ¿no?, la PA3, que en breves momentos voy a iniciar con la, con la explicación de ello. Entonces hemos dicho que el párrafo de conclusión, naturalmente, no olviden eso, hay un conector final. Finalmente, en conclusión, en síntesis, en resumen, por lo tanto, ¿no? Pueden utilizar cualquiera de ellos. La sexalescencia sí debe de ser tomada como una nueva forma de vida para los adultos mayores. Primero, la sexalescencia acerca a los adultos mayores a un mayor nivel de salud mental.
Además de ello, los adultos mayores que asumen ser sexalescentes tienen la capacidad de participar y aportar activamente en su sociedad. Recapitula, ¿no?, todo lo que está mencionado de argumentación. Y luego cierra, ¿no?, con una breve reflexión, como ven acá, ¿no?, o un comentario final. Un párrafo de conclusión entonces tiene estos tres momentos, siempre. Hasta acá, preguntas. El párrafo de conclusión, si bien mi recomendación es que sea el más breve de todos, debe contener estos momentos. Ya no se habla de otra cosa, ya no se agrega, ¿no?, mayor información de la que se ha dicho en los párrafos de desarrollo. No se agrega más. La reflexión final puede incluir este aporte adicional, personal, sí, pero eso no quiere decir que nos va a llevar a otra temática, que nos va a llevar a otra problemática, que nos va a llevar a otra línea de investigación o de trabajo. No. Eso quería también como hacer la acotación de eso. ¿Preguntas con respecto a este párrafo de conclusión para ir a la explicación de PA3? Sí, claro que sí, Vicky. A ver, yo les había compartido, primero en el aula virtual, he subido las diapositivas después de la unidad 1, por ejemplo, y abajo, ¿no? Archivos, unidad 2 y abajo también. Pero también adicional a ello, hay un drive que se los compartí a ustedes. Ahorita mismo lo voy a buscar, pero en el foro he colocado un drive, ¿no? Un enlace del drive que contiene unidad por unidad. Y en esas carpetas están las diapositivas. Entonces voy a seguir alimentándolas. Ahora toca las dos diapositivas de la unidad 3. Y ahí las coloco, Vicky. Y para todo el mundo en realidad. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí me voy. De nada. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo queda claro? Miss, disculpe, ¿el PA3 tiene alguna plantilla o de frente a la hoja nada más vamos redactando? De frente a la hoja. Ok, Miss, gracias. Aquí está la consigna, chicos. PA3. Este producto, ¿no?, académico 3, ya les había adelantado que sigue siendo por pareja, ¿no? Oh, claro. Bueno, acá menciona que no se aceptan trabajos individuales, salvo previa justificación. Y como lo he mencionado, hay casos excepcionales. Entonces, sí, si han iniciado el trabajo de manera individual, ¿no?, ha funcionado de esa manera y por las razones que me han dado esas personas, continúan. Pero también la mayoría, en realidad, ha funcionado bien con la otra persona. Entonces, continuamos ese trabajo con nuestro compañero o compañera. ¿En qué consiste? Vamos a redactar el ensayo argumentativo. Incluye la introducción, los argumentos, la conclusión y las referencias. Entonces, como hace un rato mencionaba su compañera, ya, de lleno, vamos a redactar. Yo les voy a dar algunos tips, ¿sí? Pero creo que el día de hoy, de hecho, ha ayudado mucho porque recuerden esa pizarra Jamboard que hemos visto hace un rato, revisemos el material, podemos volver a ver esta grabación también, pero creo que con lo que hemos dicho el día de hoy, y en estas diapositivas que están también, por ejemplo, justo la última que he proyectado de los párrafos, ¿sí?, va a ayudar mucho. Entonces, acá, la pareja va a redactar el ensayo argumentativo, que incluye las partes que hemos visto: introducción, argumentos, conclusión y referencias. Voy a ampliarlo, perdonen, está un poco pequeño. Quizá ahí. Está. Consejo: si el texto es superior al 30% de similitud, se considerará plagio y la nota es 0. Acabo de decirlo. Se va a activar la opción del Turnitin, el Turnitin Draft Coach, que está en la misma aula virtual. Yo en un rato, o mejor dicho, mañana voy a activar recién la resolución del PA3. Entonces, consideraciones.
No olviden que debe de contener máximo un 30% de similitud. Lo pasan por el Turnitin, ¿no? Y les va a arrojar. El Turnitin arroja 60%, 50%, 5%. Entonces, recuerden no pasarse, no excederse del 30%, ¿sí? Por favor, eso, ¿no? Porque además la consigna lo dice. Entonces, tratemos de respetar lo que dice la consigna en realidad. Recuerden que la citación, ¿no? Finalmente son a través de las normas APA. 7. Entonces, sí hay un tema muy fuerte con el plagio. La rúbrica consiste en lo que hemos visto, son otras diapositivas, ¿sí? Ni más ni menos. Hay una introducción y se va a calificar la introducción teniendo las partes y momentos que hemos visto, ¿sí? Ni más ni menos. Van a desarrollar un argumento por autoridad, que ya lo hemos visto también. Van a desarrollar el segundo argumento utilizando la estrategia causal. Y el tercer argumento utilizando el razonamiento inductivo, el que acabamos de ver hoy día. Y no olviden el párrafo final de conclusión, con estos momentos que acabamos de ver. En eso consiste PA3. Naturalmente, otros aspectos, referencias bibliográficas, claro está, lenguaje académico, acá solo unos detalles. A veces se les pasa por tiempo. Cuidemos ello, ¿sí? Cuidemos, por favor, el tema de la ortografía, que yo entendería que está más asociado a que en este momento no puedo utilizar el corrector y se me pasó. Pero tratemos de que no haya esa respuesta de se me pasó, ¿sí? Por favor. Y bueno, el tema del trabajo en equipo, vuelvo a decir, ¿no? Ha funcionado bien las parejas, pero en casos excepcionales yo lo voy a entender. Esa es la resolución del PA3. Entonces, no sé si hay alguna consulta, creo que queda claro todo. Disculpe, yo una parte no la escuché cuando manifestó, no sé si me escucha. Sí, te escucho, Rosana. Sí, hay una parte donde no la escuché a mí sobre el pasar por Turnity, o sea, porque es, es un aplicativo que por lo que he visto la universidad tiene a bien a ofrecerlo a los estudiantes, pero yo he tratado de ingresar y no he logrado. Cuando usted nos habla de no pasarnos del 30%, quizás nos da el link o no. Quisiera saber algo al respecto, discúlpeme. Sí, la verdad es que yo manejo el Turnitin, el Draft Coach, pero no sé cómo ustedes lo ven en la plataforma. Entonces, yo les podría decir desde donde yo trabajo cómo yo activo el Turnitin, pero no estoy segura si es lo mismo. Entonces, prefiero consultarlo, ¿sí? Y mandarles un video. Damaris, levantaste la mano. Sí, el permitting creo que está en los documentos de Google, en la parte Exacto. derecha, ahí aparece el draft, el Turnitin draft. Eso está ahí. Exacto. Sí. Entonces es lo mismo. Vamos, ahorita. Presento. En realidad, yo, por ejemplo, aquí, me dejo compartir. ¿Cuál es el material? Quiero abrir un documento en Google. Aquí, crear y compartir. Aquí. Entonces tenemos, gracias, Damaris. Tienes la opción de complemento. Acá, por ejemplo, escribí mi ensayo. ¿Listo? Ya está mi introducción, mi desarrollo y mi final. En complementos, ven, tengo la opción de Targeting Draft Coach. De acá, voy acá. Gracias por decirme, Damaris. No Pensé que está era diferente compartiendo para la ustedes. pantalla. Ay, perdone, ya. Son las 10:29, ya estoy cansada. Ya, creo que ahora se ve, sí, ¿verdad? Listo, tengo mi documento, ya está, perfecto. Listo. Acá, tiene la opción de complementos. Targeting Draft Coach, Targeting Draft Coach. Le doy clic y lo que va a hacer es evaluar cuánto porcentaje de similitud tiene mi documento. Vamos a ver, para que quede un poquito más.
hoy día he tenido actividad con los chicos de temprano. Vamos a ver. Mm, mm, Voy a borrar esto primero. Ya. Mm, Ya, voy a compartir esto. Drive, Drive, Drive. Voy a mandar a la sección de la mañana a trabajar abstracts y razonamiento por definición y generalización. Ya. Solo voy a poner un ejemplo, ¿no? Ojo. Listo, voy a elegir alguno. Sí, y voy a compartir esta pestaña. Listo. Asumamos que este es mi ensayo, ¿ok? Listo, yo ya hice mi ensayo, ya lo tengo. La profesora me dijo que si paso el 30% de targeting, voy a estar mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasarlo yo, ¿no? Como estudiante, y tener la certeza de que mi trabajo, ¿sí? No excede el 30%. Complemento. Targeting Draft Coach. Targeting Draft Coach. Entro, ahora sí. Y me aparecen estas opciones. Welcome, ¿verdad? Get feedback now. Deme feedback ahora. Y elijo. Yo soy la primera. Check de similaridad. Perdón, similitud. Estoy en un idioma otro. Y me voy para acá. Run similarity check. Similarity check. Ta. Este es nuestro trabajo. ¿Qué me dice? No, no abras nada, ¿sí? Mientras está verificando. Espero 0% de similitud. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Queda más claro ahora, Roxana y todos? Sí, Miss, gracias. De nada, Roxana. 3 oportunidades. Ah, sí, genial, Ángel. Gracias por ese dato. Sí, te permite 3, entonces tengamos muy en cuenta eso, ¿sí? Porfa. Eh, Quizás por ser docente me ha permitido más, porque he tenido que hacer en una sección 48 trabajos con targeting. Yo lo hice, ¿no? Bueno, perdón. Entonces será que los estudiantes tienen solo 3 opciones. Pero bueno, tenemos este PA y de ahí el final, así que creo que no hay problema, ¿no? Más bien tratemos eso, de ir midiendo, ok, tengo que tener mi aporte, o sea, finalmente el trabajo de este ensayo consiste en eso, en el aporte de ustedes. Jennifer, sí, Mis buenas noches, una consulta. ¿Ese reporte del Turnitin se sube junto con el trabajo? a ver, ¿qué dice la consigna? No sé si en la nuestra, en la de presencial, hay que colocar, creo, pantallazo. No estoy segura qué dice la nuestra, compartir. Perdonen que a veces lea, lo que pasa es que, para serles franca, una modalidad incluye algunas diferencias de la otra, ¿no? Entonces tengo que cerciorarme bien, pero finalmente, como les digo siempre, lo que está en la consigna es lo que se va a tener en cuenta, ni más ni menos. ¿Qué dice ahí? Los envíos, sí, no. Si el texto es superior al 30% de similitud, se considera como plagio. En este sentido, se recomienda ser muy cuidadoso con su trabajo y evitar los préstamos a sus compañeros, ¿no? Debido a que podrían ser utilizados por los estudios. Sí. Eh, no lo dice, pero creo que yo podría sugerir que coloquen el porcentaje. De hecho, algunos alumnos me lo hacían. Colocaban el pantallazo. Así que sí, es una muy buena idea, Jennifer. Colocan, por favor, ¿sí? El porcentaje, el pantallazo. Ayudaría mucho también. ¿Queda claro? A ver, ¿sí? Es una muy buena idea. Sí, mis gracias. Colocan. Genial. Gracias por la idea, Jennifer. Está buenísimo. Sí, colocamos el pantallazo. Entonces, bien, dejo de compartir y espero que esta sesión haya ayudado mucho. Me parece que nos ha dado, de hecho, ya la dirección por donde va a ir ya las últimas evaluaciones. Así de rápido pasa el tiempo. Y cómo nos enfrentamos al PA3.
Igual mañana voy a dar un videito con esto, con algunas recomendaciones para el PA3, pero creo que queda muy claro y activo ya en el aula virtual. Entonces, si no hay más consultitas, bueno, a ver, el PA3 sí, pues equivale a un parcial. Y de hecho, todo está en el sílabus, ¿no? De ahí ya vamos al final, la cuarta unidad. De hecho, el feriado nos ha cortado, ¿no? Una sesión que el día de hoy he tratado de hacerla de manera muy rápida. Y después, ya en julio, nos vemos para la unidad 4. Ahí vamos a ver una estrategia más y ya de cara a la resolución de la evaluación final. Queda muy poco en realidad, así de rápido se ha pasado. Entonces eso, chicos, me despido. Si no hay más consultas, igual están los foros y prometo ahora sí cerrar con lo último que me faltaba de retroalimentación también. No, pero en todo caso, como les digo, ¿no? Las tutorías personalizadas van a estar más activas esta semana. Entonces, sí, vamos a hacerte la invitación que voy a enviarles a algunos de ustedes. Y como les decía al inicio, si no tenemos tiempo para acudir a la sesión de tutoría, demos espacio al otro y respondamos la invitación con un sí o con uno. ¿Sí? Pamela, y cierro con Pamela. Sí, profesora, buenas noches. O sea, el PA3 va a ser con la misma pareja y la continuación del PA2. Correcto, la temática, la continuación del PA2. Sí, Ok, perfecto, muchas exacto. gracias. De nada, Pamela. De hecho, la continuación de la temática va hasta la evaluación final, para que se vayan haciendo idea y no voy a adelantar. Ah, Entonces, ya. eso. Profesora, Flor, disculpe, también le mandé un correíto hace 2 semanas sí, y Pamela, como todavía... les dije al inicio, recién perdonen que no haya, de verdad que está demasiado full, pero esta semana, hasta el viernes, yo respondo. Sí, hay 2 correos que no he terminado de responder. Sí les he respondido, pero no lo he solucionado todavía. Entonces les pido la paciencia, por favor, y lo termino. Sí, de todas maneras. Daisy, mantenemos la introducción y los 2 párrafos, solo adicionamos el tercer párrafo. Así es. Pero claro, y esto viene también adelantándome a la versión final. Ya estoy dando luces, estoy dando ideas. Mejórenlo. Siempre hay algo que mejorar. Mejórenlo. De hecho, la evaluación final está muy orientada a la mejora de estos productos que han venido trabajando, ¿sí? Y naturalmente con una última estrategia. Ya les he dado casi la evaluación final. Pero bueno, para que vayan viendo cómo hemos ido así, gradualmente. Listo, sí, en estos días hasta el viernes lo que tengo para evaluar PA2. Lluvia. Listo, chicos, ahora sí. Los dejo descansar también. De nada, cuídense mucho y la grabación para los que no han podido ver, va a poder estará. Buenas noches, chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, Buenas Lourdes. noches, profesora, gracias. Gracias, chicos, buenas noches.